Siempre he estado rodeado de un entorno fumador desde que tenía 15 años. Para mí era algo usual ver a mis amigos de toda la vida fumar marihuana. Incluso hasta algún día llegué a acompañar a alguno de ellos a vender esta sustancia. Además, veía a mis cantantes favoritos hacerlo en sus videoclips, con lo cual nunca me pareció algo extraño. Pero como un niño que era, nunca mostré interés en este tipo de cosas. Durante la etapa en el instituto nunca fumé ni consumí alcohol, ya que siempre estuve centrado en conseguir y luchar por mi sueño, el cual era ser futbolista en primera división. Pasaron los años y poco a poco este sueño se iba frustrando. No era un jugador malo, pero tampoco era un jugador espectacular, con lo cual progresar cada vez se hacía más difícil y mi motivación fue bajando. Con este factor, cada vez salía más de fiesta. Y llegó un día en que en una de ellas mis amigos me insistieron para que fumara porro por primera vez. Y sin pensarlo, así fue. La verdad es que me sentó bien. No fumé demasiado, 2 o 3 caladas, y en ese momento ya no había preocupaciones. Además, estaba con mis amigos y no podíamos parar de reír. Por suerte, no me aficioné a este hobby, pero la mayoría de mis amigos sí que empezaron una relación con la marihuana. Al principio, mis amigos solo quedaban para fumar los viernes o los sábados. No era algo usual en ellos, pero a medida que iban pasando los años, su consumo iba aumentando respectivamente. Cada fiesta que salíamos debían prepararse 1, 2 o 3 y fumárselo, si no, no podían salir de fiesta. Los fines de semana, en lugar de fumarse un porro entre todo el grupo como hacían anteriormente, pasaron a fumarse uno cada uno. Y ese no fue el peor de los problemas, sino que este llegó cuando cumplimos los 18 años. En ese punto, algunos decidieron no estudiar y encontraron trabajo. Pero, ¿sabes dónde se iban la mayor parte de sus ingresos, no? En marihuana. El simple hecho de no depender de si sus familiares le daban 10 o 20 euros, en cambio, tener un salario mensual, esto provocó que su consumo aumentara considerablemente. Ya no eran 1 o 2 porros a la semana, sino que esto fue a pasar hasta 2, 3, 4, incluso 5 porros al día. Algunos de ellos que conozco se levantan por la mañana y lo primero que hacen es fumarse un porro. Después, antes de comer, necesitan su dosis. Incluso antes de ir a dormir, con la excusa de descansar correctamente, también necesitan fumarse uno. Muchos de los casos que conozco siempre me comentaban lo mismo. Es que esto me relaja después de un largo día de trabajo. En general, todos ponían la misma excusa. Necesitan aislarse de sus problemas. Lo que no ven es que han entrado en un ciclo vicioso muy peligroso, que más adelante en el vídeo te voy a contar todos los efectos negativos que tiene el consumo de marihuana. Este empieza con un periodo de ansiedad o estrés y el único remedio que se les ocurre es fumarse un porro de marihuana para salir de ese problema y relajarse. Lo que no están viendo es que están poniendo parches a una rueda pinchada. Este consumo lo único que hace es a largo plazo potenciar los efectos de esta ansiedad y además cada vez van a necesitar mayores dosis para calmar esta y así vuelve a empezar el ciclo. Esta gente ha entrado en una rutina de la cual es muy difícil salir y que tiene múltiples efectos negativos de los cuales te voy a comentar a continuación. ¿Y cuáles son estos efectos, Miquel? Antes de nada, quiero recalcar que estos factores negativos se basan en el consumo de marihuana cuyo compuesto predominante sea el THC, que es el principal causante de los problemas psicoactivos. Además, estos efectos aumentan con el consumo y con la dosis. Es decir, si tú consumes de manera recurrente y una dosis más elevada, estos efectos se verán potenciados. Si eres una persona joven, entre 15 y 25 años, por favor te pido que dejes de consumirlo y empeorar la situación que vas a ver a continuación. Por otro lado, estos efectos que te voy a comentar, no todos vamos a padecerlos de la misma manera.
ya que todos somos distintos. El primer factor negativo que vamos a ver es el aumento del riesgo de padecer psicosis. Además, esta se ve muy influenciada por factores genéticos, con lo cual, si alguien de tu familia padece alguna enfermedad de salud mental, te recomiendo que dejes de consumir este tipo de sustancia. Por otro lado, el consumo de cannabis se ve asociado a un deterioro del funcionamiento cognitivo, es decir, a la capacidad de recibir la información, de procesarla, de razonar una respuesta e incluso de tomar acción. Este estudio nos indica que las personas que han sido consumidoras de marihuana en la adolescencia se asocia con un bajo nivel educativo. Y este mismo tipo de personas, cuando han sido mayores, se ha visto con un claro bajo nivel socioeconómico. Por ejemplo, este tipo de personas han podido estar desempleadas o con ayudas socioeconómicas, etc. Otro factor negativo que se ha visto es la pérdida de memoria a corto plazo, pero en cambio no se ha visto ningún efecto negativo sobre la memoria a largo plazo, como podría ser los recuerdos sobre la infancia. También el hecho que los consumidores de cannabis les cueste más hablar de una manera fluida no es una casualidad, ya que esto se ve alterado con el consumo de THC. Si seguimos, podemos encontrar problemas como pueden ser trastornos de obsesión, trastornos de sueño y además otro tipo de problemas como depresión, ansiedad, falta de motivación, etc. Por otro lado, este metaanálisis, es decir, la crème de la crème de los estudios científicos, nos habla de este tópico relacionado con el sexo, donde se ha visto asociado que los hombres consumidores de marihuana con THC pueden padecer problemas de disfunción eréctil, causadas principalmente por los bajos niveles de hormonas sexuales. Vale, Miquel, ¿y entonces qué remedio podemos encontrar si tan mala es la marihuana con THC? El mejor de los casos sería dejarlo, pero esto puede llegar a desencadenar un problema de abstinencia, donde se muestran claros síntomas como ira, irritabilidad, ansiedad, que pueden llegar a alargarse hasta semanas incluso después de haber cortado el consumo. Entonces, si no eres tan atrevido, te recomiendo que te pases al consumo de CBD o cannabidiol. Este es uno de los 3 compuestos más relevantes dentro de la planta de marihuana, juntamente con el THC y con el CDN. El CBD es mucho más recomendable ya que no genera efectos psicoactivos ni afecta a la conciencia, con lo cual no nos estamos colocando. Además, puede llegar a proteger al cerebro de los efectos del THC, al colocarse en los mismos receptores donde se colocaría este compuesto. Por ese motivo, los productos de CBD que se venden legalmente deben tener un porcentaje menor al 0,3% de THC. Para tratar de concluir el vídeo, quiero comentarte que sí que hay ciertos aspectos beneficiosos respecto al consumo de marihuana predominante en THC. Por ejemplo, esto lo encontramos en pacientes de cáncer, cuyos casos de dolor son muy elevados, pero esto no es una excusa para remediar cualquier tipo de dolor, ya que el consumo de cannabis debe ir recetada previamente por un experto médico. Otro punto importante a comentar es que trates de eliminar lo antes posible esta sustancia de tu vida, ya que como hemos visto anteriormente tiene múltiples efectos negativos en tu vida. Intenta hacerlo de una manera progresiva o cambiándolo por CBD. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, puedes suscribirte aquí abajo y dejarme un buen like. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao.